Ok, bien. Pues buenas noches. Voy a hacer un relato biográfico de corte de misterio. Bueno, cuando yo era una niña, viví durante varios años en una casa muy grande, una casa rentada por mis padres, mi abuela materna y algunos tíos míos que en ese entonces estaban solteros. Eh, es una casa que ya no existe, estaba en la colonia Nuevo Repueblo en Monterrey, México. La casa era relativamente antigua en ese entonces, era una casa que se había hecho probablemente a finales de los 40 o muy a principios de los 50, ¿no? Por la arquitectura que lucía. Una casa no era para nada lujosa, pero sí tenía un terreno muy, muy grande, un patio muy grande y sobre todo un pasillo muy largo. Y las habitaciones estaban a los lados del pasillo. Eran varias habitaciones, varios dormitorios, junto con pues la sala comedor, obviamente, la cocina. Los baños estaban en el patio, no estaban dentro propiamente de la casa. Y al fondo del patio había un cuarto donde se guardaban cosas que no se utilizaban, pero no era propiedad, vamos, las cosas que estaban ahí no eran parte de nosotros, sino que eran cosas que el mismo rentero de repente llevaba, ahí las almacenaba o las sustraía de ese lugar. Era un cuarto que siempre estaba muy frío. No importa, no importa cuánta temperatura hubiera al exterior. En Monterrey las temperaturas en verano son muy calientes, más de 40 grados, pero si uno iba y metía la mano por debajo de la puerta de hierro que tenía un recoveco abajo, esa puerta de hierro que estaba siempre cerrada con un candado muy grueso de ese almacén, uno sentía como si hubiera un congelador adentro, ¿sí? Eventualmente pues este señor iba, lo abría, a veces uno medio se asomaba por curiosidad, pero pues en general siempre estaba oscuro, casi siempre estaba cerrado. En la casa misma pasaban de pronto cositas muy curiosas. Por ejemplo, uno de mis tíos decía que en la duermevela veía que una mujer de blanco con cabellos muy largos lo observaba, que estaba, pues sí, él estaba acostado boca arriba y ella solamente se quedaba observándolo. Luego también estaba la situación de que en la cocina de pronto se presentaban ruidos muy fuertes, de que se estaban moviendo trastes, de que sí, pero sumamente fuertes, al grado de que en no pocas ocasiones todos encendían la luz y se levantaban a ver qué era lo que estaba pasando. Y resulta que cuando nos asomábamos a la cocina, bueno, generalmente los adultos, no había un solo traste, un solo plato que estuviera fuera de lugar. O sea, todo estaba tal y como lo había dejado mi abuelita esa misma noche antes de acostarse. Y a veces decían, es que son ratones. Bueno, ok, son ratones, de acuerdo. Pero sí, ponían trampas. ¿Y qué creen? Bueno, a veces caía uno que otro ratón, efectivamente. No voy a decir que no. En contadas ocasiones, de pronto, pum, salía un ratoncito y pues se quedaba en la trampa, ¿no? Y bueno, lo siento mucho para los que les gustan mucho los animalitos, pero era otra época donde pues la gente no tenía tanta consideración con los animalitos, ¿no? Y pues sí, los ponían, o sea, se morían en la trampa. Pero en muchas ocasiones, las más de las veces, no caía un solo ratón.
y los ruidos continuaban eventualmente. En otras ocasiones, nosotros sentíamos como que nos observaban de todas partes de la casa. Siempre tenías esa sensación de que alguien en un rincón te estaba observando, pero pues no había nadie que pudiera observarte desde ese rincón, desde ese ángulo. En otras ocasiones pasaba que cuando yo ya no vivía en esa casa, pero sí me quedaba las vacaciones con mi abuelita, a la medianoche pues tenía que ir al baño, y el baño, como les digo, estaba en el patio, y yo desde el primer cuarto, casi llegando a la calle, yo tenía que cruzar todo el pasillo para poder pues ir al baño. Y a mí me pasaba que cuando despertaba, precisamente porque tenía ganas de ir al baño, yo escuchaba en el pasillo, pero no en el pasillo como tal, sino en el techo, en el área del pasillo. Era un techo de vigas de madera y de lámina al exterior. Y yo escuchaba pasos, pero en medio, es decir, los pasos no pisaban en la lámina, los pasos pisaban en las vigas de madera. Y eran pasos muy pausados, muy como medidos, y parecía una marcha militar, pero de un solo soldado, ¿sí? Y entonces, cuando yo me asomaba al pasillo, cesaban, ya no se escuchaban más. Y luego, ya una vez que yo iba hasta el patio y me regresaba para volverme a dormir, ya estaba en la cama, y antes de cerrar los ojos, se reanudaba el sonido de sus pasos. Curiosamente, nunca le pregunté al resto de la casa si alguna vez llegaron a escuchar eso, pero yo sí los oía. Bueno, si quieres. Ok. Y bueno, otro incidente que tuve ahí medio curioso. Bueno, esto no me pasó a mí, le pasó a mi hermano menor. Mi hermano sí que vio algo cuando fue al baño. En ese entonces, viviendo todavía ahí, mi hermano de aproximadamente unos 6 años en ese entonces, sale solo al baño, y cuando está ahí, pues haciendo lo que tenía que hacer, dice que de pronto empieza a ver dentro del baño cómo se empieza a producir como una especie de humo de cigarro, ¿sí? O sea, no era una niebla, pero sí era así como un humo, ¿no? Y entonces él, mientras estaba acomodando la ropa ya para salir, se le queda viendo al humo que va ascendiendo, y cuando se fija en el techo se da cuenta de que el humo va tomando una forma, va tomando la forma de una cara. Y entonces él empieza a ver como que la forma de la cara era pues el rostro de un demonio. Y entonces ya no, o sea, ya no se queda viendo más, o sea, él abre la puerta del baño y se va corriendo para la casa. Alerta a mis papás, mi papá se despierta, lo acompaña otra vez al baño a ver qué era lo que estaba pasando, pero obviamente pues él ya no ve nada, o sea, papá ya no ve nada. Y otra cuestión es que cuando yo ya era un adolescente, en el último año que estuvieron ellos ahí, antes de irse ya definitivamente de la casa, mi abuela y unos tíos míos, yo estaba estudiando para un examen, ellos ya se fueron a acostar, yo estaba en el comedor, y el comedor daba la vista directamente a la sala. Y en el ángulo en que yo estaba sentada en el comedor, yo podía ver, si volteaba, podía ver tranquilamente un estéreo, o sea, un aparato de sonido antiguo, que pues no era digital. O sea, ya en ese entonces era un aparato pues que era que tenías que tú accionar unas palanquitas de metal para poder encenderlo, ¿sí? Tenías que ir
a mover esas palanquitas, subirlas, porque al subirlas se prendía y al bajarlas pues se apagaba, ¿no? O sea, te estoy hablando de tiempos antediluvianos, ¿no? Y pues yo estaba pues en lo mío, estaba estudiando para ese examen, hasta que de pronto, no sé por qué me dio por voltear justamente al área donde estaba ese aparato de sonido, y de pronto, ¡pum!, se enciende la luz verde que indicaba que pues estaba prendido. Y ya fue cuando yo lo sentí como una especie de mensaje, decir, ¿sabes qué? No quiero ya que estés aquí. Entonces, pues yo no me sobresalté ni nada, simplemente dije, ok, ya es hora de dormir, era como la 1 de la mañana, cerré el libro, fui a apagar el estéreo, apagué los focos y me fui a dormir. Y bueno, pues esas son así las cosas curiosas que quisiera, bueno, que quisiera contarles, ¿no? Que les cuento. Les agradezco su atención. Ok, muchas gracias.